Buenos días a todos los amigos de Prensa Libre Casanare y toda la gente que nos está escuchando en este momento desde su casa. Sí, efectivamente presentamos dos denuncias, una contra el gerente de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Yopal, el doctor Jairo Josué, y la otra contra el mandatario, el alcalde del municipio de Yopal, el doctor Luis Eduardo Castro. Esta denuncia contra el doctor Luis Eduardo Castro la hacemos por dos cosas, o por dos contratos básicamente. Una, por el tema de la constitución precisamente de la empresa que realiza, es esta empresa mixta que crea para construir el terminal de transporte del municipio de Yopal, y la segunda por el contrato de la PETAR. La primera denuncia, efectivamente, o el primer ítem, para ser más claros, habla sobre las irregularidades que se presentaron precisamente frente al terreno que recibió la alcaldía en este proceso, ese terreno que recibió la alcaldía por un valor aproximadamente de 14.000 millones de pesos. Ese terreno, su historia narra que era del municipio de Yopal. Y el municipio de Yopal, en cabeza de un exalcalde, el señor Nelson Mariño, fue vendido, enajenado por una cifra pírrica, y eso a través de una acción popular, en primera instancia por el juzgado administrativo, le indicó al municipio que tenía que recuperar su predio, y que no era posible que enajenara dicho predio. Eso se fue al tribunal, y el Tribunal Administrativo de Casanare, en buena hora, ratifica precisamente lo que advierte el juzgado administrativo, y ordena que la alcaldía de Yopal, el municipio de Yopal, inicie las acciones respectivas para la recuperación del predio, advirtiendo que ese predio es del municipio y toca recuperarlo. Lamentablemente, uno de esos predios de gran extensión ese predio se dividió, y la alcaldía, de manera irregular, no sé en qué periodos, entregó permisos o licencias para la división del predio. Eso es gravísimo porque ya estaba violando la orden del tribunal, que era recuperar el lote. Entonces, ahí hay un prevaricato, toca revisar quiénes fueron esos funcionarios que autorizaron en dicho momento eso. Y lo segundo es que el alcalde, a sabiendas de que este es un terreno del municipio, o por lo menos tiene la obligación de recuperarlo, lo incluye dentro de una negociación por un valor casi de 14.000 millones de pesos, donde tiene que entregar inclusive unas vueltas, y era un terreno del municipio. Entonces, básicamente, pues es gravísimo. Yo creo que hay un detrimento patrimonial gigantísimo, aparte para que la Contraloría pues preste atención al tema. Y también hay un fraude a resolución judicial, un posible fraude a resolución judicial, precisamente porque incumplió el mandato no solamente del juez de primera instancia, sino del ATUEN. Entonces, eso es grave. Y ese prevaricato por acción, porque lo hace de manera dolosa. Él como mandatario sabía del tema, y de manera dolosa, entonces se le debe investigar por esa actuación presuntamente realizada. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hoy estuvimos en el Congreso de la República y vamos a estar aquí solicitando a las distintas bancadas para que ese proceso sea trasladado a una fiscalía especializada anticorrupción en Bogotá, y podamos adelantar rápidamente. Yo hice varias peticiones, entre ellas, teniendo en cuenta que es muy claro el caso, muy claro, o sea, es un tema de plastilina, es muy sencillo, se ordene por parte de la fiscalía una orden de captura en contra de dicho mandatario, y, y, y pues hombre, ¿por qué debe capturarse este mandatario? Porque primero, la actuación es totalmente dolosa, y segundo, porque él puede, con el poder que tiene, puede perjudicar el desarrollo del proceso. Y entonces, en esa medida, yo creo que hay que separarlo de su cargo para que la fiscalía pueda actuar libremente. Y respecto al tema del señor Jairo Josué, del abogado Jairo Josué, pues nos preocupan varias cosas dentro de los contratos que ha firmado, entre ellas que él es el que estudia todo, él es el que firma todos los estudios técnicos del proyecto, y no tiene la capacidad técnica precisamente para hacerlo. Hay unos profesionales que firmaron o deberían haber firmado ese tipo de estudios,
pero es precisamente el doctor Jairo Josué que asume la responsabilidad precisamente de todo esto, y ahí me parece que puede haber una falsedad personal porque nos parece que esos estudios no los hizo él. Conocemos precisamente las actitudes del doctor y no creo que ese sea su campo de experticia. Y lo segundo es porque indilgó una responsabilidad al municipio de Yopal dentro del contrato para que fuera garante. Y no se conoce una carta donde el municipio pidiera o aceptara, o por lo menos el Consejo Municipal también, para que avalara precisamente esa garantía en cabeza del municipio en caso de que se presentara algo.